Muy bien. Pues hoy vamos a empezar un libro bastante interesante. Bueno, sí se oye. Apocalipsis, ¿verdad? Y lo vamos a empezar a ver pues como dice aquí, hice unos apuntes como unas pautas, porque es muy importante este libro, como todos los libros de la palabra de Dios, cada aspecto, cada mensaje de Dios es tan valioso, tan importante. Y este es el último de los libros, de los mensajes, el último mensaje que Dios nos impartió por medio de su siervo Juan. Y Apocalipsis significa esto, la revelación que Dios le dio a Jesucristo para los últimos tiempos. Entonces, las pautas para el estudio. Pues esto es para estudiar siempre la Escritura así de esta manera, ¿verdad? Siempre en un ambiente de humildad, de dependencia, de intimidad con el Espíritu Santo. Porque Él es quien inspiró la palabra, Él es el único que la revela. Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo, les dijo a sus discípulos, el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y se los hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjate, el Espíritu de Dios no solamente te revela en tu mente la verdad, pero te introduce. Y es lo que vamos a ver ahora. Cómo el Espíritu de Dios te introduce en una realidad de la verdad de la palabra. Por eso es una obra totalmente del Espíritu. Por eso esas son pautas para estudiar la palabra de Dios. Es en un ambiente de humildad, de dependencia y de intimidad con el Espíritu Santo. Debemos orar, pedirle a Dios, como el apóstol Pablo decía, orar por sabiduría y revelación, o sea, pedirle a Dios, Señor, impártenos un espíritu o sabiduría espiritual, revelación, corre el velo para que yo pueda ver, que mis hermanos puedan ver, hay que orar unos por otros, que todos podamos ver la realidad, número uno, de conocer a Dios, al Padre de la gloria. Él va a revelar a su Hijo. Conocer la esperanza a la cual Él nos ha llamado, y de eso trata Apocalipsis, la esperanza a la cual Él nos ha llamado, que nos haga ver la realidad de las riquezas que Él ha depositado en los santos, en los que han rendido su vida a Él. Él ha hecho un depósito en todos los creyentes, en todos los santos, que podamos ver esta riqueza de lo que Él nos ha heredado, la herencia que Él ha depositado en todos nosotros, que estamos bien conscientes de esto, ¿verdad? Y también que podamos ver el poder que actúa a nuestro favor. Esto está pues en tus apuntes. Luego lo vas leyendo con calma en tu casa. Y hay una cita muy importante que me gusta mucho, que Jesús expresó. Se alegró cuando sus discípulos entendían las cosas que Él explicaba. Y Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, o sea, las cosas celestiales, las cosas de arriba, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, qué importante es tener esa actitud de humildad y de dependencia, que si Dios no te revela algo, no hay manera de saberlo. Entonces, Señor, revélame las cosas que necesito saber en este tiempo, porque quiero colaborar contigo en esta generación, quiero unirme a tu plan, a lo que tú estás haciendo. Entonces, por eso pedimos que Él nos revele su palabra, porque no es de los inteligentes, no es de los que estudian mucho, es más bien de los que son humildes y que nos acercamos a Dios con esa disponibilidad para ser receptivos a lo que Él quiere mostrarnos, ¿verdad? Entonces, otra cosa muy importante es que cotejar todo lo que enseña la palabra con la misma palabra, ¿verdad? Dice que cuando les predicaron a los que estaban en Berea, ellos dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, y muchos de ellos creyeron. Entonces, así llama Dios a la gente que lee su Biblia, le llama gente noble. Gente noble quiere decir que es gente
Otra traducción de gente noble es gente especial, gente, ay sí, ¿por qué no? Porque de una altura diferente. Hay una palabra, se me fue. Pero bueno, es lo que Dios quiere, que seamos gente que escudriña la palabra, que no nada más porque yo lo digo, tú ya lo crees porque yo lo digo, porque lo dice otra persona, sino que tú te tomas el tiempo para leer la palabra y que dejas que Dios te hable y te convenza de lo que dice en su palabra, ¿verdad? La Biblia se interpreta con la misma Biblia. Entonces, hay un principio que dice que la Biblia explica lo que significa, la misma Biblia explica lo que significa, y si no lo explica, significa lo que dice, así textualmente. Entonces, Él nos va a enseñar, nos va a ir enseñando cada versículo. Otro principio muy importante es que la suma de la palabra es la verdad. Otra pauta muy importante, entender la importancia de estar preparados. Para eso nos reunimos, ¿verdad? Por eso nos reunimos a orar, nos reunimos a adorarle, para exponernos a su presencia, para exponernos a su palabra, porque Él nos está preparando. ¿Preparando para qué? Para el evento más glorioso que está por suceder, que es el encuentro con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, donde ya no le veremos, ya no por fe, ya no andaremos por fe, sino que le veremos como Él es, seremos transformados, un cuerpo glorioso, semejante al de la gloria de Él, y estaremos para siempre con el Señor. Entonces es necesario estar preparados. A medianoche se oyó un clamor, acuérdense la parábola de las vírgenes, y que decía, se va a tocar la trompeta, ángeles van a decir a medianoche, aquí viene el esposo, salgan a recibirle, serán resucitados. Pero las que estaban preparadas entraron con Él a las bodas y la puerta se cerró. Pero muchos tocarán la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y Él dirá, no los conozco, porque no se prepararon. Entonces, bien importante este tiempo que Dios te concede de vida, que es muy breve de por sí, la vida que tenemos en la tierra, pero es para prepararnos para ese encuentro con nuestro Señor Jesús. No importa en qué generación te haya tocado vivir, es el tiempo, es tu tiempo para prepararte. ¿Para qué? Para el encuentro con Jesús, para que entres a la gloria en una nueva dimensión de vida, donde vamos a ver lo que revela este libro, precisamente el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Un principio muy importante, no apagues el espíritu, no menosprecies las profecías. ¿Cómo apagas al espíritu? Menospreciando lo que Él dice. ¿Cómo avivas el espíritu? Apreciando, valorando, poniendo tu atención en todo lo que Él dice en su palabra, ¿verdad? Entonces es muy importante, no apagues el espíritu, no menosprecies las profecías. Apocalipsis significa revelación. Viene de apo, sin, y calupsis, velo. Es el descubrimiento son 5 cosas que vamos a ver aquí en este libro, hermoso que Dios de veras le reveló a Juan, porque no solamente trae un gran consuelo, la palabra de Dios es poder, nos va a transformar. Al transformar Dios tu visión, al darte Él, cimentarte en la esperanza, en lo que viene, tú empiezas a participar de los eventos actuales a hoy en tu vida. Eres de los que son participantes de lo que le llama a Dios la iglesia. Somos participantes de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Mira, si nos preparamos para lo que viene, para lo que Dios está revelando en el libro de Apocalipsis, si nos preparamos, ahorita vamos a ver cómo nos preparamos, estaremos preparados para cualquier evento que suceda en la tierra. Fíjate, este libro revela 5 aspectos. Aquí lo puse. Número 1, en el capítulo 1 va a revelar, esa es la estructura de todo el libro, 5 puntos. Punto número 1, revela este libro la gloria de Jesús. Es lo principal que tenemos que adentrarnos a quién es Jesús, cómo es su carácter. Y lo vamos a ver en el capítulo 1, todas las cualidades, los aspectos, tanto físicos como de su carácter también. Porque como Él es, así también somos nosotros en este mundo. Y es así también como vamos siendo también nosotros transformados a la medida que contemplamos más
la gloria de Jesús, vamos siendo transformados en esa misma gloria que contemplamos. Por eso lo primero que revela este libro es la gloria de Jesús. Punto número 2 que va a revelar este libro en el capítulo 2 es la gloria de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y hay un mensaje, bueno, te va a revelar que son 7 iglesias que en su tiempo sí existieron, eran literales, pero el número 7 habla de lo completo. Esto es un mensaje completo para la iglesia, para que la iglesia sea plena. Todo el consejo que necesita oír en todos los tiempos, lo que necesita la iglesia oír para estar preparada para el encuentro con Jesús. Entonces, capítulo 2 revela la gloria de la iglesia. El capítulo del 4 al 5, el 3, la gloria de la iglesia es Apocalipsis 2 y 3, me faltó ahí, ¿verdad? La gloria de la iglesia. El capítulo 4 al 5 revela el ambiente alrededor del trono. Hay un trono literal en el tercer cielo. ¿Y qué hay en ese ambiente? Bueno, Dios revela también lo que hay alrededor del trono. En el capítulo del 6 al 18, son bastantes capítulos, ahí va a revelar el plan de batalla de Jesús y los juicios de Dios sobre Satanás y su ejército. Ahora sí viene a echarlo fuera, ¿no? Como cuando legalmente Satanás no tiene ninguna legalidad aquí en la tierra. Es como cuando estás ocupando una casa, ¿verdad? Como paracaidista, no sé, y estás ilegalmente en una casa. Entonces viene el abogado y todo, legalmente un abogado y todo, y te dice, mira, tú no tienes que ocupar ya más esta casa, tienes que desalojar ya. Ya la sentencia está hecha, ya todo salió a favor de Jesús. Jesús es el dueño, Él es el Señor. Pero Satanás sigue todavía, ¿no? ¿Has visto gente peleando por una casa ilegalmente? Hasta que, ¿qué pasa? Hasta que por la fuerza tiene que ser desalojado, ¿no? Es lo mismo, Satanás, ese es el plan. El capítulo del 6 al 18 es Dios desalojando a Satanás de la tierra, desarraigando al impío también de la tierra, porque la tierra es dada a los mansos, a los humildes, para que vivan para siempre, vida eterna en la tierra. Y el impío será completamente desarraigado. Por eso no te preocupes, los que están gobernando ahorita, la gente que está haciendo impunidades y con todo cinismo, haciendo injusticia, durarán muy poco tiempo. Pero el tiempo que viene, el tiempo de eternidad, que va a comenzar, lo vamos a ver con 1000 años, reinando con Cristo en la tierra, y después de esto una eternidad. Está glorioso este plan, de veras es necesario adentrarnos y conocer cuál es el plan de Dios para nosotros tener la seguridad de qué estamos haciendo ahorita aquí, cuál es el plan de Dios ahorita en mi vida, qué es lo que tengo que hacer, y Dios nos lo va a revelar en el mensaje de la iglesia. Y finalmente lo que revela este libro es el regreso de Cristo y el establecimiento del reino eterno, capítulo 19 al 22. Amén. Está glorioso este libro, de verdad que vamos a tener mucho provecho, bastante experiencia con Dios en este libro. El Espíritu va a avivar nuestros corazones con la profecía. Esta es la tarea que van a tener, mira, en su casa. Vamos a estudiar son algunas escrituras que hablan específicamente del regreso de Jesús. ¿Qué es lo que Moisés cuenta? David, Joel, Isaías, son varios, son algunos nada más. Daniel, Ezequiel, Miqueas, Habacuc, Ageo, Zacarías. Vamos a estudiarlos con calma, son algunas citas nada más para que nos adentremos al hecho del reino de Cristo viniendo a la tierra. Porque se nos ha enseñado mucho, y eso es un error, pensar que cuando moramos, que vamos al cielo. Cuando han escuchado que vamos al cielo. Y yo no sé de dónde viene esa idea que vamos a estar tocando una arpa en el cielo, ¿no? Flotando, no sé. Es una idea errónea. El cielo es de Dios y la tierra ha sido dado a los hombres. Nuestro hábitat es la tierra, claro, con una naturaleza celestial, pero en la tierra, como un reino, el reino de los cielos, pero la tierra es una colonia
del reino de los cielos. Entonces, por eso Dios nos diseñó para que nos reinemos, nos enseñoreemos sabiamente, administremos la tierra. Toda la tierra será llena del conocimiento y de la gloria del Señor. Entonces, es como el cielo en la tierra, ¿verdad? Y Dios nos va a revelar este plan, como su plan de Él es establecer el reino de su amado Hijo en toda la tierra. Y tú y yo se nos está invitando a ser participantes de este reino, ¿verdad? Entonces vamos a ver todo lo que dice, por ejemplo, Moisés. Ahí te dejé la cita, Deuteronomio 33. David, ¿qué dijo David? Algunas cosas que dijo David en el Salmo 2, el 72, el 110. Léelos con calma y adéntrate en esta visión. Mete tu mente, usa tu imaginación para que veas todo lo que describe, porque es muy visual. Todo lo que describe en estas escrituras es para que te hagas un panorama visual. En vez de ver Netflix y otras cosas, no estoy diciendo que es malo, pero que no te quiten que tu mente sea ocupada por estas visiones, que tu mente, tu imaginación en tu corazón sea ocupada, saturada por todas estas visiones, que es la venida de Jesucristo. Dios caminando en las nubes. Y así, está maravilloso de veras todas esas escrituras. Es para clavarse en cada una de ellas. Tómate una o dos de ellas cada día y medita. Daniel vio al Hijo del Hombre venir en las nubes, tomar junto a los santos todos los reinos debajo del cielo. Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías, los discípulos, Pablo, Pedro, Juan. Bueno, adéntrate. Llena tu imaginación con la verdad. Bueno, vamos a ver, para terminar aquí la exposición del día de hoy, nada más es una introducción del verso 1, capítulo 1 de Apocalipsis, del verso 1 al 3, ¿vale? Los 3 primeros versículos. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto o en breve, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjate, qué interesante. Este libro es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, el Padre tiene una conversación con su Hijo Jesús. Y esa conversación el Padre quiere que se dé a conocer a todos los siervos de Él, ¿verdad? Que somos sus hijos, pero le servimos aquí en la tierra. Entonces, una conversación que tiene el Padre con su Hijo Jesús, y entonces, pero es una conversación que tiene que ser llevada, y es llevada por el ángel hacia Juan, y Juan ya lo está divulgando a todos los siervos, ¿verdad? Entonces, ve esta narrativa. Y vemos en las Escrituras muchas conversaciones trinitarias, Hagamos al hombre, ¿verdad? Dios hablando con el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo. Y hay en las Escrituras muchas conversaciones que revelan muchas cosas de estas conversaciones trinitarias. Dijo el Señor a mi Señor en el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. O sea, David oyó como el Señor le dijo a mi Señor. Así oyó. O sea, David, hay veces que Dios te permite entrar en las conversaciones, en su secreto, lo que está conversando el Padre con el Hijo, lo que están haciendo, lo que están planeando. Y eso es Apocalipsis. Es una revelación, una conversación entre el Padre, que el Padre le está dando a su Hijo, para manifestar a sus siervos, no a todos, sino a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, esto que suceder pronto, estas cosas que deben suceder pronto, habla de que en breve, quiere decir que van a ocurrir una vez, lo vamos a ver más adelante, una vez que comiencen a suceder, van a suceder en un lapso de 3 años y medio, en que Dios va a arrancar al impío y a Satanás de la tierra, en 3 años y medio. Yo no lo digo, lo vamos a ver aquí. Y lo dice en meses, en años y en días,
para que no nos quede duda, para que no nos desanimemos. Si nos tocara a nosotros vivir la gran tribulación, sabemos y tenemos confianza que va a ser breve. Entonces debemos mantener el testimonio, nuestros ojos, no quitarlos de esta esperanza gloriosa. Dice, estas cosas que van a suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Fíjate, Juan se consideraba a sí mismo como un servidor de Dios. Él sabía que era muy amado, sabía que era, de hecho en otras cartas dice el discípulo amado, pero él dice, soy siervo de Dios, estoy aquí para servir a Dios. Y hay algo que me ilustra mucho qué significa servir a Dios. A veces pensamos que servir a Dios es hacer muchas cosas, muchas cositas, ¿no? Que no son malas, pero servir a Dios es esto que dice aquí, es dar testimonio de la palabra y de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Eso es servir a Dios, es decir, reflejar lo que Dios te comunica. Eso es, en tu carácter, en cómo tú te conduces, cómo tú te expresas, qué reflejas, qué estás reflejando en esta generación, en este mundo. ¿Cómo estás siendo? ¿Cómo es tu carácter? Esa es la manera, más que hacer cosas para Dios, Dios quiere que reflejemos a Él. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos reflejar a Dios? Como la luna, ¿no? La luna, tú la ves en la noche, tan blanca, tan hermosa, pero está reflejando la luz del sol, ¿verdad? Así también nosotros somos un reflejo de la gloria que contemplamos. Contemplamos a Jesús, contemplamos su carácter y somos transformados y reflejamos esa misma gloria que contemplamos. Eso es servir a Dios. Esa es la manera como Dios quiere que le sirvamos, más que hacer muchas cosas para Él. Porque a veces hacemos muchas cosas que pensamos que eso es la voluntad de Dios y no son malas, pero principalmente si tú quieres así específicamente servir a Dios, ser un siervo de Dios, piensa en esto. Servir a Dios es reflejar su carácter. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo puedo yo ser como Él? El siguiente verso. Bienaventurado el que lee. Así es como nosotros vamos a reflejar la gloria de Dios. El que lee, el que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mira, así es como nosotros podemos contemplar la gloria de Dios, para que en nosotros ocurra esa metamorfosis, esa transformación y podamos reflejar, y no nos damos cuenta, pero estamos reflejando un carácter, una manera de ver, una manera de sentir diferente, solo por leer, oír y guardar la profecía. Y está bien interesante porque esto es lo que Dios llama bienaventurado. Eso es alguien bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Es la palabra Macarios, significa supremamente bendecido, muy afortunado, bien librado, muy dichoso, glorioso. Eso significa bienaventurado, fíjate. Ahora, ¿quieres ser bienaventurado? ¿No? Yo quiero ser bienaventurado, obviamente, sí. Bueno, esta es la manera de ser bienaventurado. Leer, vamos a decir todos juntos, leer, oír y guardar. Eso es lo único que vamos a hacer en todo el libro del Apocalipsis. Vamos a leer, y en cualquier libro, ¿verdad?, que nos adentremos. Pero principalmente aquí resalta una bienaventuranza. Dice, bien librado es alguien que lee, que oye y que guarda las palabras de esta profecía. Ahora, yo investigué qué significa leer en griego. Esta palabra que escribió aquí Juan, esa palabra rara, significa aprender de nuevo. ¿Y sabes qué es leer? Leer es cuando tú abres la Biblia y lees, a lo mejor ya lo has leído ese pasaje, pero lo vuelves a leer y dices, no había visto esto. Eso es alguien que lee la Biblia. Porque muchas veces dices, no, eso ya lo leí. No estás leyendo. Cuando lees es algo que aunque ya lo leíste, lo vuelves a... Eso significa aprender de nuevo.
ves algo que no habías visto antes. Eso es alguien que sabe leer. ¿Sí me explico? Que no porque ya lo leíste ya crees que te la sabes. No, siempre que abras tu Biblia, ábrela como que no sabes nada, como deberías de saberlo. Así, con esa humildad, Señor, así estás receptivo a lo que Dios te va a hablar. Así debemos de las Escrituras, con esa receptividad de que aprender de nuevo. Señor, hazme saber tu palabra. Entonces eso es leer. Oír es captar, entender, percibir. O sea, lo que tú vas leyendo, sé receptivo, capta qué Dios está diciéndome aquí en esta palabra que acabo de leer, en este mensaje, qué está hablando, qué estoy entendiendo. Y finalmente lo guardamos, es decir, mantenemos nuestra atención en lo que Él nos ha hablado. Y podemos pasárnosla todo el día pensando en lo que Él nos habló, ¿verdad? Lo que Él nos ha venido hablando. Entonces, esto es una conversación, un acuerdo que tenemos con Dios todos los días. Y tu constancia va a traer un grande fruto. Esos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que por su perseverancia llevan mucho fruto. O sea, si tú abres la Biblia diariamente y así para leer y captar, entender lo que Él te está hablando y retenerlo, a lo mejor no retienes mucho, pero si lo haces constantemente, claro que va a haber un cambio, una transformación. Vas a experimentar ser bienaventurado. Vas a experimentar lo que es ser un siervo de Dios. Amén. Muy bien. Entonces vamos a introducirnos a este libro con esa expectativa de que Dios no solamente va a llenar nuestra mente, sino que va a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Él va a ir dándonos muchas imágenes, porque Apocalipsis, como cualquier libro profético, está lleno de imágenes, porque Dios quiere impresionar, o sea, darte impresiones que si tú permaneces en ellas, te van a transformar. Y acuérdate, es lo único que Dios quiere, que tú y yo seamos transformados en esta generación. Y de esa manera estaremos exhibiendo su carácter, su manera de ser en esta generación. Es todo lo que nos toca hacer. No nos toca a nosotros cambiar el mundo. A veces uno quiere cambiar las cosas. Están las cosas muy mal y uno quiere poner el orden en esta vida, ¿no? En los gobiernos y todo eso. No es nuestro papel. Nuestro papel es así como los discípulos, así como Jesús mismo exhibió la verdad, vino a dar testimonio de la verdad. Y ya vimos cuál es el secreto para dar testimonio de la verdad. Eso es verdaderamente servir a Dios. Es leyendo, oyendo y guardando. Y sin que te des cuenta, como dice en la parábola, dice, es como aquel hombre que sembró la semilla y se fue a dormir. Y dice que creció y brotó y luego dio fruto y espiga y no sabes ni cómo sucede ese crecimiento en tu interior, pero tu permanencia en la palabra te da esa transformación. Y eso es, de veras ese es el énfasis que Dios está poniendo aquí en los primeros 3 versículos. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. Porque de veras esto te da intimidad con el amado. El poner atención a lo que Él dice, se enciende tu corazón, el espíritu se aviva, y eso es lo que va a marcar la diferencia entre los que se quedan y que no van a ser transformados en su venida, y en los que subirán con Él para ser transformados y reinar con Él toda la eternidad. Primero son 1000 años y después vamos a ver que es toda una eternidad en la tierra. Entonces, a mí me llena de mucho entusiasmo este libro, como todos los libros de la Biblia, ¿verdad? Pero, pues no sé, Dios nos guió en este tiempo a estudiar este libro. Creo que va a ser de muchísimo provecho estas palabras. Nos vamos a ir adentrando poco a poco, entonces ahí lo voy a dejar en el grupo para que leas esas escrituras que te puse, lo que Moisés dijo, lo que David dijo, lo que Joel dijo acerca de la venida. Ahí te dejé las escrituras, métete en ellas, estudia
esto, métete por tu cuenta, porque esa es la verdadera intimidad con el Espíritu Santo. Estaba pensando mucho en esta parábola de las 10 vírgenes. Si la has estudiado en Mateo 25, ¿verdad? Y lo único que hizo la diferencia entre las 5 vírgenes, las 10 eran vírgenes, las 10 tenían sus lámparas encendidas, ¿verdad? Tenían un ministerio. La diferencia es que unas fueron prudentes, fueron sabias, fueron inteligentes, estratégicas. ¿Por qué? Porque ellas guardaron el aceite, acapararon aceite, tomaron, dice así, tomaron consigo aceite. Y las otras no, tenían sus lámparas encendidas también, pero el aceite se les agotó. Y esto habla de que no cultivaron una comunión con Dios. Porque cuando Jesús les dice, no les conozco, quiere decir eso, que no tuvieron una comunión con Él, no cultivaron un conocimiento de Él. Y eso pasa, ¿no? Muchas veces podemos tener mucha actividad, a lo mejor no fallamos a los servicios y todo esto está muy bien, pero tú tienes que adentrarte por ti mismo en las Escrituras, porque las Escrituras son el Espíritu del Dios vivo y tú estás llenándote por ti mismo, estás echando aceite dentro de ti, estás cargando de conocimiento, pero no es un conocimiento intelectual, sino cuando abres la palabra, Dios te revela, te habla, y eso se va acumulando dentro de ti aceite, para que tener comunión con el Señor, ¿verdad? Pues eso es todo el mensaje. Te invito a ponerte de pie, vamos a orar. Es breve ahorita la introducción, nos vamos a ir adentrando. El próximo capítulo vamos a ir viendo la gloria de Jesús. Con eso vamos a comenzar, con la revelación de la gloria, las cualidades de nuestro Salvador. Y Padre, te damos tantas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos concedas tener revelación y sabiduría espiritual para adentrarnos más y más en esta y en toda la palabra profética, Señor, lo que tú has hablado. Que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído para no deslizarnos. Ninguno de los que estamos aquí sabemos como debemos de saber. Haznos aprender de nuevo todas las cosas en tu palabra, para que simplemente seamos receptivos y aprendamos desde un inicio, Señor, como si no supiéramos nada, porque realmente no sabemos nada como deberíamos de saberlo. Haznos saber, Señor, para conocerte a ti, para disfrutar de una comunión contigo, Señor, realmente, para saber la esperanza a la que tú nos has llamado, para saber las riquezas de gloria que tú has depositado en nosotros y el poder tan asombroso que opera, que actúa a favor de los que creemos, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti, deseosos de conocer, de saber, conocerte a ti y saber todo lo que viene para ser participantes, Señor. Para estar advertidos de todas las cosas que están sucediendo y saber cuál es nuestro papel en este tiempo, qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.